Buenas noches. A compartir. Muy bien. El día de ayer estábamos viendo una medida que se utiliza en medidas no paramétricas para medir la asociación entre variables que pueden ser cuantitativas, pero que se pasan a rangos o a rankings. Una de esas medidas era el coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Ese era el que estábamos viendo ayer y vimos este ejemplo donde se asociaban las ventas que realiza un grupo de personas con su respectiva calificación en un proceso de capacitación. Entonces, la idea es ver si estas ventas con estas calificaciones estaban asociadas, ¿verdad? Y la hipótesis nula mostraba si la correlación por rangos entre estas dos variables es igual a cero, es decir, no están asociadas o hay una incorrelación entre ellas. Y por lo tanto, si quisiéramos expandir esta prueba a una población, ¿verdad? Entonces, en la hipótesis nula, pues no lo podríamos hacer porque la hipótesis es igual a cero. Contra la alternativa de que sí tenemos evidencia de que hay correlación o asociación entre esas variables y por lo tanto podríamos eh, inferir de que ese resultado se podría aplicar a una población. Entonces, ayer vimos cómo era que se hacía este tipo de análisis y vimos que la fórmula que se utiliza para encontrar si hay asociación o no mediante el rango de Spearman, esta fórmula que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Que era 1 menos 6 multiplicado por la sumatoria de las distancias al cuadrado entre n por paréntesis n al cuadrado menos 1. Entonces, al resolver esta fórmula, nosotros podríamos encontrar rangos de Spearman que van desde -1, pasan por 0 hasta 1. Entonces teníamos una tablita que nos indicaba más o menos cómo se comportaba esa asociación. Entre más cerca, bueno, si es igual a 0 es incorrelación, no hay correlación, pero si el resultado es más menos 0,20 hasta más menos 0,20 podríamos encontrar una correlación débil, más menos 0,50 una correlación moderada, más menos 0,80 una correlación buena y de ahí en adelante una correlación pues bastante, muy excelente, ¿verdad? No perfecta, pero excelente. Entonces, podríamos hacer el análisis, dijimos, calculando el rango para cada una de las variables. Explicábamos ayer de que como estrategia era mejor sacar por aparte estas variables, ¿verdad? Ordenarlas en forma ascendente y de esa manera darle el rango correspondiente. Ayer vimos ese ejemplo y aquellas variables que se repiten, aquellos valores, perdón, que se repiten, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que sacar el promedio de las posiciones donde se repiten y continuar con el resto y de esa manera entonces llegar a darles el rango a todas las variables. Ayer vimos este ejemplo y también vimos el rango que se le calculó a X, a y entonces cuando ya tenemos los dos rangos vimos que se obtenían las distancias, o sea, la resta de cada una de ellas, luego las distancias al cuadrado y sacábamos la sumatoria, que es lo que realmente andamos buscando para encontrar la fórmula. Entonces, una vez introduciendo ese dato en las fórmulas, porque n es el tamaño de la muestra, que en este caso son 13 personas, entonces el ejemplo de ayer nos salió de que el rango de Spearman nos daban negativo 0,22, o sea que estaba más cerca de 0,20, por lo tanto la correlación aparentemente se nos daba débil. Entonces teníamos que hacer una prueba de hipótesis para identificar si eso puede aplicarse o proyectarse para replicarse para una población. Entonces, para ello necesitamos calcular un estadístico de prueba que era un t estimado,
cuya fórmula es la que estamos viendo en pantalla, que es el rango de Spearman, multiplicado por la raíz de n-2 entre 1 menos el rango de Spearman al cuadrado. Vimos ayer que al hacer el ejemplo, pues no es difícil encontrarlo porque ya tenemos estos datos, ¿verdad? El rango de Spearman nos había salido negativo 20.22, n sería 13 datos menos 2, ¿verdad? Entonces, y 1 menos el rango de Spearman al cuadrado. Esto nos permitía encontrar el t o el estadístico de prueba, al cual si sale negativo lo tomamos como valor absoluto porque la prueba de hipótesis es de 2 colas. Entonces, en el ejemplo de ayer, el estadístico de prueba nos salía negativo 0.75 y tomábamos el valor absoluto que era 0.25, 0.75, perdón. Entonces, eso lo comparamos con el valor crítico, o sea, el que se lee en la tabla. Sabemos que en Excel, pues lo buscamos con la fórmula inversa .t2 colas, ¿verdad? Y le damos la probabilidad, en este caso usamos el 5% y los grados de libertad. Aquí los grados de libertad es n-2. Entonces eran 13 datos menos 2 nos daba 11. Por lo tanto, nos salía como 2.20, 2.201. Al comparar, observamos, según las reglas de decisión, ¿verdad? Que el valor absoluto de t es menor que el valor crítico, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Es decir, al aceptar la hipótesis nula, no encontramos evidencia, ¿verdad?, de que esta correlación, que por cierto salió débil, se vaya a replicar o se vaya a proyectar hacia las poblaciones. No tenemos evidencia para decir que esta correlación negativa entre ambas variables se pueda repetir o dar en una población. Entonces, eso con un margen de error del 5%. Ese fue el ejercicio que hicimos el día de ayer. Y teníamos otro ejercicio parecido, ¿verdad? Para repasar un poco otra vez, se aplica de la misma metodología. Aquí lo único que cambia es la muestra, ¿verdad? Que aquí dice que se evaluó. Esta es una copia de la diapositiva. En la diapositiva está este ejercicio, acá, ¿verdad? Pero lo pasamos para Excel para explicarlo mejor. Entonces acá dice que se evaluó en una muestra de personas el coeficiente intelectual que tienen 10 personas, ¿verdad? El CI es para medir el grado de inteligencia de la persona, así como el número de horas que estas personas pasan viendo televisión en la semana. Entonces, y la idea es ver si estas dos variables están asociadas, si el CI, es decir, el coeficiente intelectual que tiene esta persona, está asociado con el tiempo que él dedica a ver televisión. Entonces, queremos ver si existe alguna asociación en ese sentido. Este tipo de problemas depende del contexto. Puede ser que se interese el campo psicológico, pero también puede ser interesante verlo desde el punto de vista del mercadeo, de la parte de mercadotecnia, de una empresa, o hasta cierto punto puede ser también a nivel macroeconómico, ¿verdad? También puede analizarse. Todo depende del contexto que nosotros queramos analizar. Pero esta es una muestra que se considera, pues, más pequeña y que no es, que tampoco no es simétrica. Entonces, por lo tanto, queremos analizar, ver si están asociadas y para este caso tendríamos que hacerlo a través de rangos. Entonces tenemos la variable, las 10 personas, ¿verdad? Con sus respectivos datos de coeficientes de intelectual y sus horas semanales de que ven televisión. Entonces, el caso del coeficiente intelectual, para calcular su rango, de nuevo, se ordena de menor a mayor. Acá en esta variable, ya la variable original ya está ordenada, ¿verdad? Está de menor a mayor. Aquí no necesitamos ordenarla por fuera. Aquí directamente le podemos calcular el rango. Entonces, porque aquí, si usted observa, usted ya está de menor a mayor todo, ¿verdad? Entonces, aquí eso fue todo lo que hicimos, enumerar los rangos. Entonces, a 86 le corresponde el rango 1, 97, 2, 99, 3. 100 se repite, ¿verdad? Se repite en la posición 4, la posición 5. Entonces, esto es 9 entre 2, es 4.5 para cada uno de ellos. Luego, 103 le corresponde el rango 6, el rango 7, 106.
110, 8, y 113 se repite 2 veces, entonces 9 más 10, 19, entre 2, 9.5. Entonces se le asigna 9.5 a cada uno de ellos y ya se hizo todos los rangos para el coeficiente intelectual. En las horas semanales que miran televisión no están ordenadas, ¿verdad? Están en otro orden. Entonces, para sacar el rango, se ordenan aparte. Aquí a un ladito ordené las horas, ¿verdad? De menor a mayor, aquí así quedarían ordenadas, para que se me facilite calcular el rango. Entonces, aquel que no mira nada de televisión tiene un rango 1. 7 y 7, esta es la segunda persona y la tercera. Entonces, acaso, esto de 7, pues le toca un rango de una posición 2 más 3 es 5, entre 2, 2.5 para cada uno. Ese sería el rango. Y así sucesivamente. Este sería el rango 4, 5, 6, 28 se repite 3 veces, entonces este le correspondería a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la 7, la 8 y la 9, ¿verdad? Entonces se suma 7 más 8 más 9, se divide entre 3 y eso nos queda un promedio de 8 para cada una de ellas. Y finalizamos con el que mida 50 horas semanales que le toca la posición 10. Entonces, estos rangos se vuelven a plantear acá según el orden con que estaban las horas, ¿verdad? Entonces, 0 le corresponde 1. Este que miraba 20 horas, pues este le corresponde un rango 6 y así sucesivamente. Así se nos facilita un poco enumerar los rangos o darles el ranking a cada una de las horas correspondientes de televisión. Teniendo ya los rangos de coeficiente intelectual y de televisión, pues continuamos con la fórmula que ya habíamos visto, es la idea de sacar las distancias. Entonces, restamos los dos rangos, ¿verdad? 1 menos 1, 0, 2 menos 6 menos 4, y luego lo elevamos al cuadrado. Se puede hacer por partes o se puede hacer de un solo, como usted guste. Entonces, acá es menos 4 a la 2, 16, menos 5, 25, y así sucesivamente. Porque lo que ocupo es la sumatoria de distancias al cuadrado. Entonces, si sumamos estas distancias al cuadrado, usted lo puede verificar después, le va a dar 196. Esa es la suma de las distancias al cuadrado. Y ya sabemos que tenemos 10 datos y la sumatoria de las distancias al cuadrado es 196. Entonces, con eso ya tenemos la información para calcular el rango de Spearman. Entonces, ahí solo es de introducirla aquí, pues está se muestra los resultados, pues, los números que usted tiene que introducir en la fórmula, ¿verdad? Entonces acá les decía ayer que este 6 multiplica ¿cómo se llama? Toda esta fracción, ¿verdad? Entonces acá la sumatoria de distancias al cuadrado es 196 y se va a dividir entre todo este denominador, que es 10 datos por 10 al cuadrado menos 1. Entonces se resuelve todo eso, se multiplica por 6 y finalmente es 1 menos todo esto, ¿verdad? El resultado aquí les va a salir negativo. Le puse el menos ahí porque se había puesto aquí positivo, pero en realidad si usted lo hace le va a dar negativo. Entonces hay negativo 0.19. Ese es el resultado del coeficiente de rango de Spearman. Según la tablita, entonces menos 0.19 está acá, ¿verdad? En correlación débil, está bien cerca de 0.20. Entonces tenemos otro caso de correlación débil, ¿verdad? Y por lo tanto, ahora pues, y es una correlación negativa. Aparentemente los que miran menos horas de televisión tienen un mayor coeficiente de inteligencia. Eso es lo que nos está tratando de mostrar la asociación, porque la asociación solamente muestra el grado de dirección que tienen las dos variables, que puede ser una dirección positiva, o sea, directa, o una posición indirecta o negativa. En este caso nos salió negativo, débil, ¿verdad? Es decir, que las personas que miran menos horas de televisión, según el experimento acá, tienen mayor coeficiente de inteligencia y los que tienen menor coeficiente es porque dedican más tiempo viendo televisión. Eso es lo que dice el rango de Spearman según el estudio este que estamos haciendo desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Si esto se relaciona con la parte psicológica o otros estudios, eso ya es un poco más allá, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo lo que dice el estudio estadístico.
Entonces ahora queremos saber si este coeficiente de correlación que observamos acá podría aplicarse o replicarse a una población. Entonces ahí es cuando hacemos la prueba de hipótesis de la t-Student. Entonces, de nuevo, pues la hipótesis nula es que si la correlación es igual a cero, pues no podemos aplicarlo a una población. Si la hipótesis alternativa es diferente de cero, ahí sí podríamos expandirlo o aplicarlo a una población. Entonces, el estadístico de prueba se utiliza la fórmula que ya habíamos mencionado recientemente. Entonces, es de introducir todos estos valores. Aquí el rango de Spearman nos dio un negativo 0.19. Aquí es 10 datos menos 2, el n menos 2 es 8. Y aquí pues les hice por partes cada uno de los valores para encontrar cuánto nos da el t o estadístico de prueba. El estadístico de prueba, si lo resuelve, le va a dar negativo casi negativo 0.55. Pero como es un análisis de dos colas, lo tomamos como valor absoluto. Entonces 0.55. Lo comparamos con el valor crítico, otra vez la fórmula de inversa, punto T, punto 2 colas, es el 5% que estamos usando acá con los grados de libertad, que aquí sería 8, ¿verdad? Entonces, y si lo busco en la tabla, también le daría lo mismo, esto sería 2.31 aproximadamente. Como podemos observar, de nuevo acá, el T estadístico, o el estadístico de prueba, nos sale menor que el valor crítico. Por lo tanto, estaría aceptando la hipótesis nula, ¿verdad? Según las reglas de decisión. Entonces, acá, de nuevo, en este ejercicio no encontré evidencia estadística, ¿verdad? Porque aquí, al suceder eso, estaría aceptando la hipótesis nula. Entonces, estoy aceptando de que la correlación entre estas dos variables es igual a cero. Entonces, yo no podría evidenciar, no tengo evidencia estadística de que esa asociación débil que encontré pudiera replicarse o aplicarse a una población. Eso es como un margen de error del 5%. Entonces, este es el ejemplo. Aquí, ahí están los numeritos y todo para que ustedes lo revisen. Entonces, ya hemos estudiado dos casos, dos ejemplos de lo que es el rango de Spearman, ¿verdad? Que es una de las medidas que miramos en las medidas no paramétricas para medir asociación de variables que son cuantitativas, pero que se miden a través de ranking o de rangos. Voy a ir a la diapositiva de nuevo, porque nos queda todavía un indicador más, una prueba más que utiliza rangos, que se llama prueba o test de Wilcoxon. Esta prueba también es no paramétrica y se utiliza para comparar el rango promedio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias o no entre ellas, ¿verdad? Entonces, no necesitamos que estas tengan una distribución específica, ni necesitamos que tengan normalidad, porque no se puede, porque son muestras pequeñas, ¿verdad? Y asumimos que son asimétricas. Entonces, tenemos que hacer uso de este test, que fue llamado Wilcoxon por su autor, que es Frank Wilcoxon. Entonces, esta prueba se utiliza, es muy parecida a lo que hicimos en las pruebas paramétricas o utilizando la t-Student, cuando nosotros buscamos ahí en Excel diferencia de medias, ¿verdad? De dos muestras que eran independientes o diferencia de medias de dos muestras que eran pareadas. Este es el caso para dos muestras que son independientes, pero en aquel caso que vimos asumíamos que las muestras seguían una distribución simétrica, pero en este caso no. Aquí es cuando asumimos que las dos muestras que estamos analizando no siguen una distribución simétrica. Sería un error calcular la prueba de diferencia de medias con la t-Student si las muestras no son simétricas. La prueba que tiene que aplicarse es esta, que se llama la prueba de Wilcoxon o rangos mediante Wilcoxon. Entonces, esta prueba, los indicadores no son difíciles, son sencillos de calcular. Acá tenemos aquí está mejor explicado. Vamos a explicarlo aquí. Dice, para muestras grandes, bueno, aquí en realidad lo más grande que pueden ser son de 10 hasta 20 datos, pero pueden ser más, ¿verdad? El punto no es tanto el tamaño, el punto es que son
asimétricas. Ese es el punto. El tamaño no es tanto, puede ser muestras pequeñas, muestrecitas de 10, de 25, pero el asunto está en que sean asimétricas. Ahí está el punto. Entonces ahí es donde se aplica esta prueba. Aquí tenemos un breve ejemplo, ¿verdad? Que si tuviéramos dos muestras de 20 empleados cada una, entonces, ¿cómo se calcularía esto? Bueno, mire, las fórmulas que se utilizan para esta prueba es calcular el promedio de rangos. W significa rangos. Entonces, el promedio de rangos, la fórmula es esta que tenemos acá. Como son dos muestras las que vamos a comparar, N1 minúscula significa el tamaño de la primera muestra y N2 minúscula significa el tamaño de la segunda muestra, porque los tamaños pueden ser iguales o diferentes. Entonces, la fórmula es bien sencilla, como puede ver usted, es N1 por N1 más N2 más 1 entre 2. Esta ya es la constante. Entonces, eso es para calcular el promedio de rangos. Ya vamos a ver el ejemplo. Ahorita solo estoy explicando las fórmulas. El error estándar de los rangos lo simbolizamos por sigma W y es la raíz de N1 por N2 multiplicado por N1 más N2 más 1, dividido entre 12. Estos números son constantes. No explico de dónde salen porque eso sería estadística matemática y no es el punto. Aquí estamos utilizando estadística aplicada estadística aplicada económica, perdón. Entonces, por lo tanto, no vamos a explicar acá, pues no vamos a identificar ahorita por qué salen este 12. No son inventados, sino que tienen una base en matemática. Entonces, si ya tenemos el promedio de rangos, si tenemos también el error estándar de rangos, entonces acá en la prueba esta que vamos a hacer de Wilcoxon, vamos a usar un estadístico de prueba que le llamamos Z, ¿verdad? Entonces, simplemente restar W, que va a ser la sumatoria de rangos, que nosotros ya vamos a ver cuando vemos el ejemplo, menos el promedio de los rangos entre el error estándar de los rangos. Como ves, una fórmula que era la que usamos como en la normal, ¿verdad? Que es para estandarizar. Pero nada más que acá la estamos aplicando en medidas no paramétricas, pero en sí la forma es parecida. Entonces, este valor estadístico yo lo voy a comparar con un estadístico crítico, con un valor Z crítico. Y ahí tomaré la decisión. Puedo hacer un análisis de 2 colas o de una cola, ¿verdad? Eso depende del ejemplo. Entonces, acá tenemos un breve ejemplo numérico, pero me gustaría más meterme ya. Este ejemplo no están los datos originales, por eso no quiero meterme acá a explicarlo, sino que vamos a hacer un ejercicio ya hecho desde el principio. Entonces, voy a entrar aquí a Excel y aquí tengo dos ejercicios de Wilcoxon. Vamos a hacer uno. Este considero que es más sencillo para que usted le entienda bien al ejemplo. Y aquí hay otro, no es que es complicado, sino que está en la guía que aparece en las diapositivas, pero el análisis es diferente. Entonces vamos a ver primero este para que entienda cómo que se hace la prueba. Entonces, en este ejemplo que queremos ver, vamos a asumir que tenemos dos muestras. Las muestras son horas de estudio semanal de un grupo de estudiantes que estudia en forma presencial, como estadística, ¿va? Que yo tengo alumnos que estudian presencial y tenemos otra muestra de los alumnos que estudian en forma virtual. Y aquí aparecen las horas que dedican a estudiar en forma mensual. Sí, es semanal, perdón, semanal. Entonces, por ejemplo, en la modalidad presencial hay un alumno que estudia 28 horas semanales, 16, 42, etcétera. Entonces, todos estos datos, esa es la muestra, ¿verdad? De todos estos datos. Mire, esta muestra solo son 10 estudiantes que están acá en esta muestra. Luego, en el caso virtual, tenemos acá un estudiante virtual, pues dedica 26 horas de semanales, otro 42, otro 65 y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos un total de 12 estudiantes. Como les decía, el tamaño de ambas muestras no necesariamente es igual, ¿verdad? Puede ser igual, pero puede ser también diferente. Y son dos muestras independientes. Unos son los estudiantes de presencial y otros son los virtuales. Aquí estamos hablando de dos muestras
que son diferentes. Entonces, para trabajar esto, nosotros lo que queremos saber en este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos aquí, nosotros lo que queremos saber, la pregunta que nos haríamos en este ejercicio es si los estudiantes que están en la modalidad virtual dedican mayor tiempo de estudio que los estudiantes de presencial. Entonces, la prueba que queremos hacer es una prueba de una cola, ¿verdad? Queremos ver si los virtuales estudian más, tienen más horas de estudio que los presenciales, ¿verdad? Podríamos hacer un análisis de dos colas también, ¿verdad? Pero vamos a probar con este análisis de una cola. Entonces, en ese sentido, la prueba sería de esta manera, ¿verdad? Se plantea así: hipótesis nula sería la diferencia, mu es el promedio. Es el promedio, la primera muestra que tenemos son los presenciales, la segunda muestra que tenemos son los virtuales. Entonces, en ese orden, escribimos la hipótesis. La hipótesis nula es que el promedio de los estudiantes presenciales menos el promedio de horas de los virtuales sería menores o iguales que cero, contra la hipótesis alternativa de que el promedio de presenciales menos el promedio de horas virtuales sea mayor que cero. Porque, como les comentaba, ¿verdad? Queremos hacer una prueba de hipótesis de una cola, donde los estudiantes de Internet dedican más horas de estudio que los estudiantes de presencial. Entonces, eso se plantea de esa manera. Usted ya se acuerda de que las que son mayores van en la hipótesis alternativa. Aquí hay un error que aquí es H0, dice, y este no es H0, este es H1. Ahí lo vamos a corregir acá. Ahí usted lo corrigen en la diapositiva que se le subió, porque ahí era H sub 0. Entonces, y aquí era H sub 0 y aquí es H sub 1. Entonces, acá, si aquí son mayores, entonces la nula debe de ser menores o iguales. Si fuera un análisis de dos colas, entonces hubiera sido arriba igual a 0 y aquí abajo diferente de 0. Pero estamos probando ahorita con una cola. Entonces, hay algo que tienen que recordar. Cuando la muestra, ¿verdad? Acá, cuando una resta que tenemos acá es negativa, porque aquí dice menores que 0, significa que la muestra 2 es mayor que la 1, ¿verdad? Si yo resto un número pequeño con un número grande, yo obtengo un valor negativo. Entonces, quiere decir que el segundo miembro de la resta es mayor que el primero. Entonces, en ese sentido, la segunda muestra es mayor que la primera cuando sus valores son menores. Si los valores son mayores, significa que la primera muestra es mayor que la segunda. Entonces, aquí lo escribimos en palabras. Si en caso de que se aceptara la hipótesis nula, estaríamos diciendo, como aquí es negativo, significa que las personas que se dedican a estudiar en forma virtual son mayores que las que se dedican al presencial. Entonces, lo redactamos de esa manera. Las horas en virtual son mayores que las horas en presencial, en caso de que saliera la hipótesis nula. Si es la alternativa, que es mayores que 0, entonces los estudiantes de horas presenciales son mayores que los estudiantes de hora virtual. Entonces, así en ese sentido estarían planteadas las hipótesis. Entonces, para hacer esta prueba, necesito calcular el promedio de rangos y el error estándar de rangos. Entonces, con estos datos, ya vimos cuántos es el tamaño de los estudiantes de presencial. N1 son 10 estudiantes. De virtual, N2 son 12. En total tenemos 22 estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que procede ahora es calcular los rangos para presenciales y los rangos para virtuales. Pero aquí, cuando se aplica el método de Wilcoxon, no es lo mismo que en el rango de Spearman, que calculábamos los rangos por separado. Aquí no, aquí las presenciales, los virtuales, todas estas horas lo metemos en una sola muestra.
y le aplicamos el rango. Es decir, toda esta muestra, 28, 16 hasta 25, ¿verdad? La uno con toda esta otra, 26 hasta 18. Hago una sola muestra, es decir, una sola muestra de las 22 y las ordeno de menor a mayor. Entonces acá, aquí están las 22 horas de todos los estudiantes, de 22 estudiantes, ¿verdad? Estas son la totalidad de horas semanales para los 22 estudiantes. Lo meto todo en una sola bolsa, en una sola muestra, ¿verdad? Y le pongo el rango como si fuera una sola muestra. Entonces empiezo acá, ¿verdad? El primero, la hora más baja fue 16, entonces le di rango 1, 18 rango 2, 3, 4, 5, 6, hasta que se repitan, pues de nuevo se hace la operación que ya habíamos visto. Por ejemplo, acá en este caso, ¿verdad? Aquí se repitió 29 con 29 en la posición 9 y 10, entonces 19 entre 2, se le da un rango de 9.5 a cada uno, y de ahí entonces se da el rango, así como vimos en el rango de Spearman, igualito, acá. O sea, aquí están calculados los rangos para que usted los revise. Y al final, pues tiene que llegar hasta 22, ¿verdad? Porque son 22 estudiantes. Entonces, luego se distribuyen estos rangos para cada uno por separado. Por ejemplo, este que tenía 28, acá, ¿verdad? Perdón, este que tenía 28 horas, aquí está, 28 horas, se le aplicó un rango de 8, aquí está 8. El que tenía 16, ¿verdad? Tiene un rango 1 y así sucesivamente. Entonces, se distribuyen los rangos para los presenciales y los rangos para los virtuales. ¿Y qué es lo que me interesa? Sacar las sumas. Y la suma es lo que le llamamos el coeficiente W. Entonces, para los presenciales, la suma me dio 94.5. Y para los virtuales, la suma me da 158.5. Entonces, acá, para hacer la prueba, para calcular el estadístico de prueba que me pide W, yo primero comienzo lo puedo hacer con cualquiera de los dos W, con este o con este, pero primero lo haría con el de la primera muestra, con presenciales. Tomaría el de 94.5, porque así está diseñada la prueba de hipótesis, que la primera muestra es las presenciales. Entonces, si usted toma como la primera muestra presenciales, entonces usted va a tomar el rango o la sumatoria o W de los presenciales para calcular el estadístico de prueba. Entonces acá el estadístico de prueba dice que es W menos el promedio de los rangos entre el error estándar de los rangos. Entonces aquí tenemos el estadístico de prueba calculado, que sería este 94.5, ¿verdad? Yo le restaría el promedio, que es 115, y todo eso lo divido entre 15.17. Aquí lo tenemos ya calculado en fórmula, ¿verdad? Aquí usted va a ver que de 37 dice que es de 37 es este, ¿verdad? W, menos la media, que es 115, entre el error estándar, que es 15.17. Ahí usted puede verlo en la fórmula, y eso nos da el estadístico de prueba, Z. Nos dio negativo 1.35. Negativo 1.35. Luego encuentro el valor crítico. El valor crítico de Z, si usted puede leerlo en las tablas de la normal si quiere, o buscarlo acá con las fórmulas que tiene Excel, que es con inversa, punto normal, punto stand, que así como lo calculamos cuando mirábamos el tema de probabilidades. Entonces, acuérdense de que esto lee de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Cuánto es la probabilidad? Aquí estamos usando un nivel en este ejemplo, estamos usando un nivel ¿cuánto es? 95 o 90. Déjenme ver, creo que es 95 que estamos usando aquí. No le puse claramente acá. Aquí en la explicación creo que lo tengo. Vamos a ver. Sí, 5%. Estamos usando un nivel del 95%. Entonces quiere decir que de aquí hasta acá, toda esta área, ¿verdad? Tiene 95%, 50 más 45 es 95, más el 5% es el 100. Entonces, cuando usted, si lo hace con Excel, ¿verdad? Entonces usted tiene que, como lee de izquierda a derecha hasta donde llega el límite del error,
todo esto tiene 95. Entonces, por eso aquí utilicé inversa.norstand y le di la probabilidad 0.95. Entonces, me da el valor crítico directo, 1.64. Si no lo hace así, lo puede buscar en la tabla la normal, como lo hacíamos cuando calculábamos probabilidad, y va a ver usted que le va a dar lo mismo, ¿verdad? 1.64. Entonces, se comparan los dos y recuerde que este análisis es de una cola. Entonces, no tomo el valor absoluto de Z, sino que se toma tal como está, negativo. Como es de una cola y es mayores, la regla de decisión dice de que el estadístico de prueba, si es mayor que el crítico, entonces yo rechazo la hipótesis. Y si el estadístico de prueba es menor que el crítico, yo acepto la hipótesis. Entonces, esto significaría que acá o hacemos la grafiquita, si se le hace más fácil viendo la gráfica. La gráfica, aquí señalamos cuál es el valor crítico, que es 1.64, y veo dónde me cae el estadístico de prueba, que es negativo 1.35. Viendo la gráfica es más fácil. Entonces, 1.35, pues las reglas de decisión a veces, bueno, aunque usted las tiene, pero se le dificulta a uno a veces entenderlas. Pero haciendo el gráfico es sencillo. Entonces acá ponemos 1.64, ¿verdad? Que es el valor crítico y vemos dónde nos cae el estadístico de prueba. Negativo 1.35 cae en la zona ¿cómo se llama? De aceptación de la hipótesis. Entonces, la prueba se acepta. Entonces, estamos aceptando la hipótesis nula. Esta, estamos aceptando. ¿Qué decía esta hipótesis? Que las horas en virtual son mayores que en presencial. Entonces acá estamos aceptando eso y rechazando que las horas en presencial son mayores en virtual. En otras palabras, los estudiantes, según este ejercicio, los estudiantes de modalidad virtual dedican más tiempo, más horas de estudio que los estudiantes de presencial. Eso es lo que está diciendo la prueba, con un margen de error del 5%. Entonces aquí escribimos el resultado, se aceptó la hipótesis nula. Las horas virtuales son mayores que las presenciales con un 5% de error. Entonces, ahí eso es lo que se hizo en este caso con esta prueba. Ahora, en el caso de que usted quiera hacer esta misma prueba, pero usted lo quiere hacer al revés, es decir, que usted la primer muestra que tome no va a ser la presencial, sino virtual, usted puede hacerlo perfectamente, pero va a llegar al mismo análisis. Aunque lo haga al revés, llegaría al mismo análisis, porque no se va a contradecir la prueba, pero al plantear usted las dos hipótesis, y aquí de nuevo había puesto H0 y es H1, aquí van a tener que corregirlo ustedes en la que yo les envié porque esta ya se las había enviado. Entonces, acá, si yo uso como primer muestra no la presencial, sino que la virtual, entonces aquí lo que cambiaría sería promedio, entonces ponemos virtual menos promedio presencial, igual todo acá, menores o iguales que cero, y aquí promedio virtual menos promedio presencial mayores que cero. Pero acá el análisis es diferente porque si yo estoy diciendo que el promedio virtual menos el promedio presencial es negativo, estoy diciendo que los presenciales son mayores que los virtuales. Entonces aquí se redacta así. Las horas en presencial son mayores que los virtuales. Y en este caso, que es mayores que cero, significa que la primera muestra es mayor que la segunda. Entonces quiere decir que los virtuales son mayores que los presenciales. Entonces las horas en virtual son mayores que presenciales, ¿verdad? Pero al realizar esta prueba se hace casi igual a lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia? Que usted ya no va a usar el primer W, sino que va a usar este, 158.5. Y usted hace exactamente los mismos pasos porque no va, el promedio y todo esto no cambia. Lo que le va a cambiar es este valor Z. Entonces, al cambiarlo, el valor Z también lo va a comparar con valor crítico que no va a cambiar. Y de acuerdo al resultado, va a ver usted si se le acepta o se lo rechaza la hipótesis nula. Y va a ver que no se le va a contradecir. En este caso, ¿verdad? Aquí se aceptó. Probablemente cuando usted lo haga, aquí solo se lo dejé planteado para que usted lo desarrolle. Y usted va a ver que le va a rechazar la hipótesis nula.
Al rechazar la hipótesis nula, usted rechaza que las horas presenciales son mayores que las virtuales y usted acepta la alternativa que las virtuales son mayores que presenciales. En conjunto, es decir, en conclusión, va a llegar a lo mismo, porque ya habíamos descubierto eso, pues, de que las horas virtuales, que los estudiantes que dedican más horas de estudio virtuales son mayores que los estudiantes que dedican sus horas de estudio en forma presencial. Entonces, con solo en la práctica, pues, o para efectos de examen, no se le necesita que haga usted los dos rangos. Con uno que haga, ¿verdad? El otro no se va a contradecir. Hacemos la prueba acá solamente para que usted se ilustre, pero para efectos de realizar la prueba, con solo que haga el primero, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? O sea, aquí solamente era para mostrarle que si usted viene alguien y quiere hacerlo por la primera muestra o quiere hacerlo por la segunda, va a llegar a la misma respuesta. Al final va a llegar al mismo análisis, el mismo resultado. Algo adicional que quería mencionar también es de que si usted suma los dos rangos, ¿verdad? La sumatoria de los dos rangos, 94.5 más 158, aquí me dio 253, la suma de los dos rangos. Hay una fórmula también para identificar la suma de los dos rangos. Aquí se las puse. La suma total de los rangos también puede hallarla mediante esta fórmula. N, que es el total de la muestra, si lo multiplica por N más 1 y lo divide entre 2, le va a dar exactamente la suma de los dos rangos, 253. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? N es el total de la muestra, son 22 estudiantes. Entonces, 22 estudiantes, yo lo multiplico por 23, ¿va? Porque N más 1 es 23. Entonces, 22 por 23 y lo divido entre 2, me va a dar 253, que es exactamente la suma de los dos rangos. Entonces esto a veces se hace porque en un ejemplo pudiera ser que en un ejemplo solamente se les dé un rango y no se les dé el otro. Entonces usted mediante esta fórmula, entonces usted saca el total de rangos, le resta el rango que tiene y por diferencia saca el rango de la segunda muestra. O si le dan la de la segunda muestra, entonces por diferencia saca el rango de la primera. Esto es solamente para saber, sin necesidad de calcular los rangos, cuánto es el total de rangos que le corresponde a cada una de ellas. Entonces, esto se lo dejé así para que usted probara, ¿verdad? De la otra forma y usted llegue a esa conclusión. Yo le resolví otro ejercicio, pero antes de ver el otro ejercicio, ¿verdad? Que es un poco más aplicado con tasas de interés, se siguen los mismos pasos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio que acabamos de ver de Wilcoxon. Tenemos unos minutos todavía. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no escucho opiniones. Entonces, aquí hay otro ejercicio también para que tenga usted, le he puesto como dos ejercicios de cada prueba para que tenga más ejemplos, ¿verdad? Este ejercicio está en el libro, yo de ahí lo saqué y habla sobre comparar, bueno, ahí en el texto menciona, ¿verdad? Que eh, dice, debido a bajos niveles en las tasas hipotecarias, las instituciones financieras han comenzado a ofrecer mayores beneficios a los clientes. Bueno, es una explicación ahí. Entonces, una innovación de un banco es la presentación de solicitudes por Internet. En la siguiente tabla aparece el tiempo en minutos necesario para completar un proceso de solicitud de clientes que piden préstamo hipotecario, unos a una tasa fija de 15 años y otros a 30 años. Entonces, las dos muestras, ¿verdad? Es el tiempo que se tardan en resolverle una solicitud, ¿verdad? Uno, ¿verdad? El tiempo que se tardan aquellos que aplican para una tasa de 15 años y el tiempo en que se tardan para aquellos que aplican digamos, a una tasa de 30 años. Entonces, queremos saber si hay diferencia en el tiempo en el que se les dedica. Ahora que dicen que la modalidad es por Internet, entonces queremos saber si hay diferencias, ¿verdad? Se supone de que
sea 15 años, sea 30 años, o puede ser iguales o pueden haber diferencias, ¿verdad? Pero porque se está aplicando una nueva modalidad por Internet. Pero la prueba es saber si hay diferencias en el tiempo de atención a aquellos clientes que aplican un crédito hipotecario a 15 años contra aquellos clientes que aplican a una tasa de interés de 30 años. Queremos saber si hay diferencias en el tiempo que se les atendió, ¿verdad? Entonces aquí varios clientes dieron el tiempo de que se tardaron en que se les resolviera su solicitud. Entonces aquí están las dos muestras. De nuevo, son dos muestras que no necesariamente deben de ser simétricas, son asimétricas. Y se pide que lo haga con un 5%. Entonces aquí la pregunta es, dice, ¿es posible concluir que el proceso que cubren los clientes que solicitan el préstamo hipotecario de 30 años, es decir, la segunda muestra, tarda menos? Entonces aquí dice de que si los que aplican a 30 años tardan menos. Entonces, acá, pues, usted lo puede escribir de diferentes maneras, ¿verdad? Según como usted, aquí podríamos usar siempre la hipótesis mayor. Los menores entonces irían en la nula. Entonces, ¿cómo se plantearía la hipótesis nula? Recuerde que la primera muestra son los de 15 años y la segunda muestra son los de 30 años. Entonces aquí diríamos los de 15 años menos los de 30 años menores o iguales a cero. Entonces aquí estamos diciendo en palabras que la muestra de 30 años es mayor que la muestra de la primera. Entonces aquí por eso le pusimos muestra de 30 años, su proceso es mayor o se tardan más que la muestra de 15 años. Y en la hipótesis alternativa es que el proceso de 15 años menos el proceso de 30 es mayor que cero. Entonces aquí significa que los de 15 años, la muestra de 15 años, su proceso te tarda más que la de 30 años. Entonces acá tenemos los dos casos y queremos verificar a ver si se cumple lo que dice acá, que si es posible concluir que el proceso de 30 años se tarda menos, ¿verdad? Eso es lo que quieren saber, ¿verdad? Entonces acá el primer caso es que la muestra de 30 años se tarda más. Entonces aquí la idea sería que se rechace la hipótesis nula, ¿verdad? Y que se acepte la alternativa para lo que plantean acá, ¿verdad? Porque la hipótesis nula más bien es de 30 años que se tarda más. Y acá la hipótesis alternativa es que la de 15 años se tarda más. Entonces aquí para que se cumpla lo que se está planteando aquí es que se rechace la nula y se acepte la alternativa. Pero para saberlo, entonces hay que hacer la prueba. Entonces se hace exactamente los mismos pasos. eh, Acá, pues, la primera muestra es de 15 años, ¿verdad? La segunda muestra es de 30 años. Sacamos los rangos, entonces ya dijimos que todos estos valores de la tasa de 30 y de 15 se unen en una sola muestra y se le colocan sus rangos y se distribuyen los rangos respectivos a cada muestra. Entonces, la primera muestra es la de 15, la segunda es de 30. Entonces, sacamos los rangos acá y entonces el W me dio 103.5 y en el de la segunda muestra el W me va a dar 49.5. Ya vamos a trabajar con la de la primera, ¿verdad? La de los de 15 años. Entonces, el total de clientes en la primera muestra dice que son 8, ¿verdad? Y el total de clientes en la segunda muestra son 9 clientes. Entonces, 8 más 9 nos queda un total de 17, ¿verdad? Si queremos sacarlo por la suma de los rangos, si sumo estos rangos con este otro, aquí no está la suma, pero verifiquemos si sumamos esos dos rangos, ¿verdad? Si sumo 103 más 49.5, la suma de los rangos me tiene que dar 153, ¿verdad? Entonces, si aplico la fórmula que les mencioné anteriormente, que es n, acá la miramos por aquí. Aquí estaba la fórmula, que esta era n por n más 1 entre 2. Entonces aquí lo mismo, si aplicamos la fórmula n por n más 1 entre 2, o sea, n es 17 multiplicado por 18 y dividido entre 2, aquí usted va a ver la fórmula, nos dio exactamente igual, 153.
Eso es para comprobar que está correcto. Entonces, la suma de los rangos, ¿verdad? Si solo tengo el rango 1, 103.5, le resto el total, voy a obtener este, 49.5, sin necesidad de calcular. Entonces, eso es para comprobar nada más. No es que voy a hacer prueba con esto, solo es para comprobar. Para hacer la prueba, entonces necesito el promedio y necesito el valor Z. Entonces, acá de un solo, ¿verdad? Hicimos la de la tasa de 15 años y calculamos el valor Z. Entonces, aquí lo que se hizo fue restar el rango 153, que es W, menos todo el promedio, ¿verdad? Entre el error estándar. Entonces, acá usted cuando, aquí a de un solo se calculó todo, entonces el estadístico de prueba nos dio negativo 217. Buscamos el valor crítico, ¿verdad? Para una cola, recuerden de que este análisis es de una cola, entonces el valor crítico del 5% a una cola, si lo buscamos en la tabla o lo buscamos en el valor de la fórmula, es 1,64. Entonces vemos nosotros que acá de nuevo se acepta la hipótesis nula porque el valor negativo no se pone valor absoluto. Entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces estaríamos aceptando esto. Entonces estaríamos aceptando que la muestra de 30 años se tarda más. Es decir, no ocurre lo que esperábamos. Es decir, no esperábamos que con Internet esas personas que aplican para 30 años se tardaran menos la solicitud. Pero aquí se aceptó la hipótesis. Se aceptó de que más bien la muestra de 30 años, su proceso es mayor que la de 15 años. Por lo tanto, no funciona el proceso mediante Internet según este ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se aceptó. Si usted lo hace al revés, le va a dar, va a llegar a la misma respuesta, se va a aceptar, ¿verdad? Pero si con solo que lo haga con una muestra es suficiente para saber cuál es el resultado del análisis. Entonces acá se aceptó la hipótesis nula al 5%, se acepta que la duración del proceso es mayor con la tasa de 30 años que con la de 15. En otras palabras, esto significa que el trámite con tasas a 30 años pues tiene mucha duración en un proceso con las 15 años con un error del 5%. Es decir, no valió la pena haber hecho el cambio con la, ¿cómo se llama? Con la de Internet. Acá entonces está el proceso al revés, por si lo quiere ver, ya está resuelto al revés, ¿verdad? Y entonces usted va a ver que va a llegar a la misma respuesta. Va a llegar a lo mismo, exactamente a lo mismo. Entonces, solo es necesario hacerlo por un lado. Si yo lo planteé de la otra manera, para que vea que por ambos lados usted llega a la misma respuesta. En la práctica y en la guía y todo, con solo que lo haga con la primera muestra, no es necesario que lo haga con la otra. O si quiere hacerlo con la segunda para comprobar, perfecto, no hay problema. Pero usted evidencia con solamente haciéndolo con la primera muestra, ¿verdad? No, más bien no puede confundir hacerlo con la doble, pero con una es suficiente. Entonces yo le puse dos ejemplos de Wilkinson, ¿verdad? Un ejemplo sencillo de educación y otro ejemplo ya más financiero, ¿verdad? Entonces, para que usted tenga dos tipos de ejemplos diferentes. Entonces, de nuevo pregunto, no sé si tienen alguna duda porque ya prácticamente se me fue el tiempo. Licenciado, Dígame, solo para ver si me puedo volver a repetir cómo sacar el valor crítico. Ay, disculpa. el ¿O cómo lo valor, sacó? Sí, no disculpe el valor, ¿cuál me dijo? el valor crítico, Ah, el 1.64. valor crítico. Sí, el Sí, valor el crítico. segundo, si quieres. El segundo, sí, el valor crítico del segundo no lo puse ahí, creo. El del ejercicio de las tasas hipotecarias. No, O, o en el 2, el 1.64. a ver, déjeme ver. Está Eh, en el Wixos este, 2. este Z crítico. Ajá. Sí, mire, acá para leerlo en inversa normal, punto están. Recuerde de que usted lee de izquierda a derecha el área de la probabilidad. Entonces aquí estamos usando un 5% de error y 95 de confianza. Entonces, Sí, de acá a acá, todo esto tiene 95. y esa es el que se Entonces usted coloca. se coloca punto 95. Así Ujú. es. Es hasta Igual donde allá va, llega. si le dan un 10%, entonces sería un 0.90. Sí. Y si, por ejemplo, si usted lo que va a leer es la cola izquierda y solo llega hasta acá, entonces, y si fuera de 95, entonces usted la probabilidad para hallar el valor solo le daría 0.05.
¿Entiende? Eso solo lee hasta donde llega el valor de la cola, el valor del límite. En este caso, como el límite quedó acá, entonces se lee toda esta probabilidad, 0.95. Como dice usted, si es 90, entonces escribe 90 porque hay un 10 de error. Y si es al Así es. revés, 0.05. ¿Sí es de qué? Como dijo ahorita. Sí, si es 90%, ¿verdad? Como usted mencionaba, entonces acá es 0.90 y 0.10 y de error, entonces se le escribe aquí 0.90 y le va a tirar el valor Z. Sí. Ok. Gracias, Bueno, Víctor. excelente. ¿Alguna otra duda? Bueno, jóvenes, con esto cerramos el tema de las no paramétricas y entonces, bueno, ya tienen la guía, ya les subí la guía, pero está adelantada porque hay algún tema ahí que todavía no lo hemos visto, pero ya para que vayan trabajando en ella, porque el siguiente tema lo comenzamos el lunes. Entonces ya para que vaya avanzando. Entonces la guía vale 15 puntos y ahí ya se la subí a la plataforma. Por lo menos la parte esta de no paramétrica ya puede ir trabajando en eso. Porque ahí está el otro tema que vamos a empezar a ver el lunes que se llama la distribución ANOVA. Entonces, pero eso es todavía más sencillo de manejar porque Excel afortunadamente lo calcula todo. Entonces, no es mucho lo que vamos a hacer manual. Más que todo lo vamos a hacer con Excel. Si no hay otra observación, entonces yo termino la grabación aquí y, y cerraríamos entonces acá. Pues si no hay más dudas, entonces no me queda más que desearles feliz noche y si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Y vaya viendo la Gracias, guía, ¿verdad? licenciado. Vaya viendo la guía, cualquier duda, pues ya me pregunta cualquier cosa que vaya viendo de la guía que no entiendo. Ok, Bueno, listo. Muchas entonces, gracias. Feliz noche. bueno, feliz noche para todos. Buenas noches. Noche. Buenas noches.